nombre es Carla Abril Hernández Gutiérrez, tengo 27 años. Actualmente estoy ejerciendo en el Centro Educativo Calmeca y tengo 3 años de experiencia. A mediados del ciclo escolar se pudo confirmar que el niño presentaba trastorno de déficit de atención e hiperactividad gracias a la intervención de la psicóloga de la institución. Sin embargo, a inicios del ciclo escolar yo ya tenía ciertas sospechas al respecto, por lo que gracias a estas sospechas se pudo canalizar al estudiante con la psicóloga de la institución y se pudo confirmar. Esta situación, ya una vez arrojado el resultado, se trató la situación con los padres para poder canalizarlo con la psicóloga de la institución, quien se encargó de este caso tanto con el niño como con los padres y conmigo como su profesora en ese momento. Y no solo conmigo, también se habló del caso con los otros profesores, ya que al terminar el ciclo escolar, conmigo el niño iba a continuar con los otros profesores de cada grado que le correspondiera, pero principalmente se trató este tema con, conmigo como su profesora en ese momento y con los padres para tratar la situación. La psicóloga profundizó sobre el tema con los padres y conmigo como su profesora. Le comentaba a la psicóloga que este tema ya lo había visto en la carrera, en la universidad. Sí se me brindó conocimiento al respecto, sin embargo considero que no la suficiente, o simplemente al ser un caso real, fuera de lo teórico, pues siempre es mejor acudir con un profesional en el área. Y la verdad, pues sí me ayudó mucho esta intervención psicológica para que, para que se pudiera tratar con el niño. La manera en que intervine en esta situación, de hecho, no fue cosa de un día, no fue simplemente informarle a la directora y que se lo comunicara a la psicóloga de la institución, sino es que más bien fue una serie de pasos que realicé para poder intervenir en la situación de este niño. En primer lugar, lo que hice fue hablar con la directora para pedir su apoyo para convocar a una junta con sus maestros anteriores, para poder reunir información al respecto, para saber si es que mis sospechas eran ciertas o si es que el niño presentaba estos comportamientos con ellos o simplemente se trataba de un niño inquieto. Posteriormente la directora me apoyó para citar a los padres y hablar con ellos sobre esta situación, ya que no se trataba de una situación un tanto sin importancia, digamos que el niño se le olvidara la tarea y que simplemente citara a los padres para que estuvieran más al pendiente. Desde mi punto de vista era algo un tanto más serio, por lo que la directora me apoyó convocando a los padres a una junta, en la cual nos apoyaron para contestar un cuestionario de conducta Conners, en el que el resultado arrojó que era un posible caso de TDAH. Mi rol como docente en esta situación considero que fue uno de observación, fue un rol activo, ya que realmente desempeñé diferentes acciones durante un cierto periodo para saber si es que el niño presentaba esta situación y poder apoyarlo. No fue simplemente el decir padres de familia o directora, el niño es muy inquieto, el niño no lleva tarea, el niño no responde a ninguna de las actividades, sino es que comenzando desde la observación me pude dar cuenta de que el niño presentaba pues ciertas características o comportamientos que le estaban afectando tanto académicamente como personalmente. Para posteriormente fue informarme, me informé, a pesar de que el tema ya lo había visto en la universidad, considero que informarme más al respecto fue algo muy bueno para confirmar ciertas sospechas. Y posteriormente, gracias al apoyo de la directora, pude hablar con sus maestros anteriores y incluso pude pues tener esta junta con sus padres. Posteriormente con tener el contacto y la canalización con la psicóloga, y pienso que fue un trabajo en equipo de varios factores, eh, tanto como de la psicóloga, como la directora, como los padres, como del niño y como mío. Y considero que mi papel fue el que me correspondía, fue un papel activo, hice lo que me correspondía como su maestra en ese momento para poder ayudarlo tanto académicamente como personalmente. A las dificultades durante este caso, considero que realmente no hubo dificultades, ya que tanto como la directora, como la psicóloga, como los padres del niño todo el tiempo estuvieron apoyando para poder tratar la situación. En ningún momento se negaron a la posible
a la posibilidad de que esto le estuviera pasando al niño. Realmente se mostraron muy flexibles y apoyando al niño todo el momento. Sin embargo, pienso que al ser mi primer caso real de este tipo de situaciones y en mi primer año de trabajar, mi primer año real, considero que fue un poco confuso porque realmente no sabía si estaba equivocada o si estaba bien respecto a mis sospechas. Y igual fue un poco complicado al inicio del ciclo escolar, ya que pues los comportamientos del niño fue un poco complejo, ya que yo no podía decir el niño presenta esta situación, psicóloga, ayúdame a canalizarlo, necesito que lo trates, o padres de familia hagan algo con el niño. Fue un poco complicado por la parte de adaptarme y de identificar al niño, su situación, y tratar de acoplarme y tratar de que sus compañeros se acoplaran a él y él a ellos. Eso fue lo más complicado de la situación. Realmente creo que fue lo más complicado porque, como ya lo mencioné, todos pusieron de su parte. E incluso el niño, ya una vez mmm, tratando la situación, se puede ver el cambio que realmente lo está intentando y que está tratando de avanzar. De acuerdo a algunos de los cambios que tuve que realizar dentro de mi modo de enseñanza y en el aula para poder adaptarlo a este niño, lo que hice fue, de acuerdo al tema de la comunicación, para tener este canal de comunicación con el niño, ya que como mencionaba, al preguntarle ciertas cosas, lo que le mencionaba era, me contestaba no, me contestaba sí, o la mayoría de las veces me contestaba no sé, me hacía el mínimo esfuerzo por contestarme, por lo que le brindaba retroalimentación frecuente, estaba atenta a sus comportamientos porque, como mencionaba, realmente no estaba en su lugar, se la pasaba de un lugar a otro y pues de cierta manera tener presente también sus emociones, porque realmente este niño realmente se enojaba, se frustraba cuando sus compañeros no presentaban cierta energía, cierto comportamiento igual que él, ya que pues muchos de sus compañeros se cansaban al escucharlo hablar todo el tiempo y el querer jugar todo el tiempo, el querer hacer todo tipo de actividades, realmente a veces los llegaba a desesperar. Otro de los cambios que hice fue que realmente tratar de incorporar a las actividades algo que le interesara, porque él decía que realmente se aburría mucho. Por ejemplo, las matemáticas no le gustaban para nada, decía que no le gustaban, que era muy aburrido, que siempre era lo mismo, así es que le gustaba mucho el color rojo y los cochecitos. Siempre le encantaba dibujar cochecitos de color rojo, siempre el color rojo. Así es que los problemas de matemáticas, para llamar la atención, en su caso era ponerle puros carritos de color rojo, de manera que le llamara la atención y para que se quedara de cierta manera atento el mayor tiempo posible para poder contestarlo. De manera que no se distrajera quizá dibujando un carrito rojo o haciendo todo tipo de actividades que realmente lo pudieran distraer de su actividad principal. Otra, otra de las medidas que realmente incorporé a mi clase, a mi salón, fue realmente, como mencionaba, este niño tenía cierta dificultad para pasar las tareas, los trabajos, problemas matemáticos a su libreta y por diferentes situaciones, por lo que una de las medidas fue, de cierta manera, bueno, esto fue por parte de sus padres, que se aseguraran de ver una noche antes y antes de llevarlo a la escuela, que todo su material estuviera dentro de su mochila, tanto su lapicera con todo lo que le correspondía, tanto como colores como lápiz e incluso lápices extra, para que no dijera que lo había perdido y que no tenía manera de cómo escribir, e incluso una libreta extra para poder anotar sus tareas y sus problemas matemáticos, que era como su libreta para salvarlo, por así decirlo, una libreta extra en la que podía apoyarse. En mi caso, lo que hice fue dejar claras las instrucciones todo el tiempo. ¿A qué me refiero? Pues decirle constantemente, era antes, durante y después de la actividad, decirle qué era lo que tenía que hacer,
paso a paso y preguntarle si es que realmente me había entendido, si tenía alguna duda. Y pues estar al pendiente de que realmente lo anotara y que realizara cada una de las actividades que se le indicara. Una de las medidas que, que me aconsejó la psicóloga, de hecho sí, esto fue de la psicóloga, me dijo que las tareas no fueran largas ni repetitivas, ya que al ser largas, pues realmente iban a ser cansadas para él y realmente no le iban a llamar la atención, por lo que opté por hacerlas más cortas, pero que tuvieran el contenido adecuado que las pudiera hacer. También fue tener este canal de comunicación activo con él, hacerle entender que no podía estar de pie todo el tiempo. En dado caso que él realmente se sintiera con tanta energía, por así decirlo, que llegara al punto en que quería correr todo el tiempo, él me lo tenía que comunicar. Fue muy difícil esta parte, realmente no fue como que realmente me lo comunicara, no es que realmente él se levantaba y ahí es donde yo intervenía, donde pues de cierta manera le daba un minuto o cierto tiempo para que realmente pudiera estar de pie, pero que pudiera continuar con sus actividades. La manera de integrar a los niños con necesidades educativas especiales al salón de clases, considero que es más bien dependiendo cada situación es diferente, ya que cada situación es influenciada por el entorno, por el medio, tienen situaciones diferentes y pues cada necesidad educativa pues tiene ciertas características que la definen. Por ejemplo, en este caso, el niño presentaba TDAH y la manera en que se intervino fue de una manera. Sin embargo, considero que si en dado caso hubiera sido un niño con dislexia, realmente la manera de intervenir y de poder integrarlo al aula realmente hubiera sido diferente, considero, ya que pues se tienen que realizar diferentes mm, técnicas, procedimientos y tratamientos para poder ayudarlo y para que se pueda acoplar al salón, al aula y a sus compañeros y a todo tipo de situación. Punto de vista, pienso que el avance del niño fue bueno, la verdad, pienso que fue un buen avance, realmente pienso que el niño ya pudo concentrarse más en sus actividades, se vio un cambio realmente porque tan solo su letra, recuerdo que realmente no se entendía, era pues realmente no eran puros garabatos, realmente llegó al punto que ya podía escribir sin estar inquieto todo el tiempo, realmente su escritura siento que ya era más entendible, poco a poco fue mejorando y ya podía concentrarse al realizar sus actividades, de cierta manera sí llegó al momento que se levantaba, se desesperaba y quería hacer mil cosas, pero poco a poco pienso que, que sí hubo un cambio y también con sus compañeros porque llegaba al punto en que pues ya ignoraban a este chico, a este niño, llegaba al punto en que lo ignoraban y después de este proceso tan, pues de cierta manera tan largo, realmente incluso sus compañeros ya se incorporaba a ellos, incluso en el recreo ya jugaba con ellos, ya de cierta manera le tenían paciencia y lo incorporaban a su círculo, ya de cierta manera ya podían tener este canal de comunicación con ellos y pues llegó al punto en que sus libretas ya estaban en su mochila, ya estaba más al pendiente al anotar sus actividades. Realmente pienso que sí hubo un cambio. Desde mi punto de vista pienso que es realmente muy importante intervenir e identificar a los niños que presentan necesidades educativas especiales, porque en un inicio cuando me tocó este grupo, recuerdo que la mamá me había hecho este comentario de que pues de que realmente el niño era muy inquieto, que yo le tuviera paciencia porque era muy inquieto y que a sus otros profesores sí los había desesperado y que incluso pues habían optado por sacarlo de la clase y sus papás tenían que ir a recogerlo porque llegaba al punto en que ya cansaba a sus maestros anteriores y a sus compañeros y sus papás y constantemente recibían estas quejas y pues realmente pienso que esto le afectaba también a él porque
no asistía a sus clases de manera regular como tal, o simplemente estaba todo el tiempo haciendo diferentes actividades. Pienso que realmente le ayudó a intervenir porque de cierta manera no solo es un cambio en su desarrollo académico, sino un cambio en su desarrollo personal, ya que pues dentro del salón de clases, en su aprendizaje, no solo es el fin que el niño se estuviera quieto para saber todos estos conocimientos y poder plasmarlo en un examen y ya después en una calificación, sino que realmente pudiera hacer trabajar su mente y que pudiera trabajar las habilidades que él tenía, y la manera en que su imaginación trabajaba era increíble, y toda esa energía poder canalizarla, ya que pues al niño también se le apoyó por esta parte del deporte. Eh, Realmente pienso que si no se hubiera identificado y no se hubiera apoyado esta situación, el niño no hubiera podido pues quitar esa etiqueta de niño inquieto, de niño problema, y pues no hubiera podido acoplarse socialmente con sus compañeros, no hubiera podido abrir este tema de comunicación con sus compañeros, incluso con sus profesores, como en este caso fue conmigo. Y realmente este niño llegó al punto que ya comprendía la información, ya no decía, ya no sé, no quiero, me aburre. O sea, comenzaba a comprender la información, realmente comenzaba a funcionar su cabecita, y realmente comprendía la información. Y pues por esta parte incorporó un deporte que le ayudó pues a estar más tranquilo, a canalizar esa energía, poder sacar esa energía que tenía. Y pienso que fue todo un desarrollo en diferentes áreas, tanto educativa, tanto como personal, como eh, de deporte. O sea, fueron diferentes áreas que desde mi punto de vista se vieron desarrolladas positivamente, y no se le quedó esta etiqueta de niño problema, y pienso que poco a poco va a seguir tratándola y va a seguir adelante, y esto no le va a afectar en su autoestima ni en su futuro académico, sino es que simplemente va a poder vivir con este trastorno, va a poder continuar y aprender a vivir con él y manejarlo.